estaremos hablando sobre uno de los casos que ha estado en la palestra pública en los últimos días, el caso judicial del expresidente Elías Antonio Saca. Y quiero presentarle a nuestras invitadas de esta noche. Son mujeres lideresas que también han estado pendientes de este caso tan importante, y me alegra mucho que sean mujeres justamente las que estén analizando conmigo esta noche el tema. En primer lugar, les presento a Loida Robles. Ella es coordinadora del programa de transparencia y anticorrupción de la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho, FESPAD. ¿Qué tal, Loida? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la gente que nos está viendo a esta hora de la noche. Gracias, Loida, por estar con nosotros. Y también tenemos el gusto de tener esta noche a Mirna Perla. Ella es ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y también le damos la bienvenida a este espacio. Mirna, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. También muy complacida de que me den la oportunidad de hacer algunas reflexiones en relación a este momento que vive nuestro país, ¿verdad? Y sobre todo analizar la fortaleza o la debilidad institucional que tenemos, ¿verdad? Tanto desde la Fiscalía como en nuestro sistema judicial. Muy bien, será muy interesante entonces esta noche que desde la perspectiva de las mujeres podamos hacer este análisis. Antes que nada, vamos a iniciar con una pequeña nota que nos preparó Jesús Marroquín respecto a este caso. Veamos. El pasado 13 de agosto, miembros de organizaciones sociales y personalidades del ámbito político solicitaron al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido Arena por hechos de corrupción, luego de darse a conocer la confesión del expresidente Elías Antonio Saca ante el Tribunal Segundo de Sentencia, donde afirmó que desvió fondos del Estado hacia ese partido para financiar la campaña electoral de 2006. Lo que ha ocurrido es espantoso, es escandaloso. El Tribunal Supremo Electoral no tiene que esperar que le vengamos a decir cancelen al partido Arena. Ellos inmediatamente que el señor Saca ha confesado, deberían de haber asumido ese rol. Para la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, el acto de corrupción confesado por el expresidente Saca deja al descubierto una clara debilidad institucional. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarrar fondos de la partida secreta o de no sé dónde. Eso le corresponde al fiscal, ¿verdad? En su momento debió haber investigado, debió haber sido celosa la Corte de Cuentas también para verificar en qué se están usando los fondos y de qué manera se están usando. Esto evidencia una debilidad institucional, pero en todo caso pedimos al Tribunal Supremo Electoral que de una vez por todas asuma su papel, que cancelen el partido Arena. También, en ese sentido, Iniciativa Social para la Democracia y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho presentaron a la Fiscalía General de la República un documento para que se investigue a más posibles involucrados en el caso Destape a la corrupción. Se está señalando con nombre propio y apellido al partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista, a través de su representante legal Mauricio Interiano, para que respondan a las investigaciones que pueda realizar la Fiscalía. Se está hablando del Banco Cuscatlán de El Salvador, antes Citibank, para que a través de su junta directiva, periodo 2004-2009, pueda responder también el Banco Hipotecario de El Salvador. También se señala a la empresa de contabilidad Toches Limitada, se señala también a las empresas de publicidad, AMLE Publicidad, América Publicidad y Funes y Asociados Publicidad, y también a las empresas mediáticas de las cuales formó parte accionaria el expresidente Saca, que son varias en este momento, para que también sean investigadas. Además, piden que se investiguen a varios partidos políticos debido a la relación que tuvo el expresidente Elías Antonio Saca con ellos. Según los representantes del ISD y FESPAD, con estas denuncias se busca que el Estado pueda recuperar los recursos que han sido sustraídos. Para Agenda Ciudadana, Jesús Marroquín. Gracias, Jesús, por esa importante información, como siempre. Y bueno, de ambas quiero escuchar la primera reacción ante la judicialización del caso del expresidente Elías Antonio Saca. Posteriormente vamos a ir poco a poco sacando pequeños detalles, ¿no?, justamente de este caso. Así que, Loida, ¿qué podemos decir en este momento en el que se encuentra este caso ya desarrollándose? Bueno, definitivamente que para la población ha sido una sorpresa el que la Fiscalía General de la República solicite un procedimiento abreviado que sea aplicable al caso contra el expresidente Antonio Saca. Se conocía por declaraciones que la Fiscalía había otorgado anteriormente que tenía una investigación robustecida que
Favorable, quizás no en su totalidad, pero que no iba a devenir en lo que al aplicarse un juicio abreviado estamos teniendo. Y es que se va a aplicar, hay una reducción drástica de la pena que se le va a aplicar al expresidente Saca, pero también la consecuencia es el no reintegro de los fondos que fueron sustraídos de las arcas del Estado. Entonces llama mucho la atención y principalmente llama la atención justo en el momento en que la defensa había establecido y había declarado que iba a solicitar el llamado a la declaración de todas las personas e instancias, instituciones que se han visto involucradas o que han sido nombradas en todo el caso. Entonces, escuchamos recientemente declaraciones de parte del fiscal general de la República en las que él expresaba que les había motivado solicitar el procedimiento abreviado porque se estaba a las puertas de que se terminara una etapa del proceso. Eso, digamos que pudiese ser entendible, pero cuando uno evidencia que el expresidente Saca tenía como a su favor esa situación, porque el expresidente Saca acepta entonces un juicio abreviado en el que se va a asumir como culpable de todo lo que se le estaba imputando. Entonces, por ese lado queda un poco entredicho el actuar de la Fiscalía, pero también hay que reconocer que la Fiscalía no es la única instancia que se ve de la institucionalidad del Estado que se ve involucrada en todo este proceso, porque tenemos también a los entes contralores que en su momento, por ejemplo, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, quien hace las investigaciones a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios entrantes y salientes, que detecta en su momento que algo irregular está sucediendo y hace el llamado a la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones. Pero también tenemos el involucramiento de la Corte de Cuentas de la República, que en ese entonces estaba, ha estado, todos conocemos que está en las manos del partido PCN por años. Es una institución que no funciona, y que emite en su momento también el aval, el finiquito a Elías Antonio Saca. Entonces se queda entredicho también el actuar que haya tenido Corte de Cuentas de la República, pero además cuando uno se introduce más y más en lo que implica el caso, en cómo se movieron los fondos, en todo lo que deviene alrededor de este caso, uno se da cuenta también de que hay muchas personas involucradas, instancias al interior de Casa Presidencial, instituciones bancarias, o sea, es una telaraña realmente. Inclusive las auditorías de Casa Presidencial no alertan nada, no se emiten reportes de operaciones sospechosas. Entonces hay muchas cuestiones que se dan que dejan entrever todo el camino que se necesita para que se configure también el delito de lavado de dinero. Hay muchos vacíos en este punto. Sí. Mirna, justamente Loida nos expone los puntos principales, por ejemplo, respecto al juicio abreviado. ¿Qué significa esto de un juicio abreviado para que también nuestros amigos y amigas televidentes tengan claro esto? Y llama la atención el hecho de que Elías Antonio Saca decide declararse culpable. ¿Qué intereses pudieran haber detrás en este sentido? Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿verdad? La Fiscalía General de la República tiene un rol protagónico en la posibilidad de ofrecer un procedimiento abreviado a una persona. En este caso, obviamente, han habido negociaciones que no han sido muy bien vistas para la población, porque se habla de muchos millones de dólares que son dinero del pueblo salvadoreño, que pensándolo, digamos así, a grandes rasgos, no tendríamos ni siquiera idea de cómo se podía haber gastado, y tratando de invertir en la gente que sí necesita esos recursos, ¿verdad? Pero también es importante destacar en este caso
la complacencia del ente fiscal ante semejante saqueo público, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, también lo dice claramente el imputado, cuando ha confesado, dice, todo esto se maneja así desde los gobiernos anteriores. O sea que en los gobiernos anteriores, donde estuvo Arena gobernando, a través del expresidente Cristiani, el expresidente Calderón Sol, el expresidente Flores Pérez y él, hubo toda una práctica donde se sustrajeron cantidades millonarias, ¿verdad? Hay varios estudios que hizo el doctor Arias, Salvador Arias, donde hablaba de miles de millones de dólares, ¿verdad? A través de las privatizaciones y de diferentes formas de sustraer fondos públicos, ya sea de los activos fijos o de las partidas secretas o de cualquier otro mecanismo que se ha podido utilizar. Pero entonces sí llama la atención pues cómo nuestro sistema permite, precisamente la Constitución establece que se le debe dar un tratamiento de cara a la reinserción, a la reeducación a todos los imputados, ¿verdad? En primer lugar, respetándole su debido proceso. Y ha habido toda una reforma judicial en donde se estableció un código penal y procesal penal moderno, capaz de reivindicar al ser humano que ha caído, digamos, por A o B motivos en la comisión de delitos, que lógicamente puede tener la oportunidad de resarcir los daños y también de reeducarse, reivindicarse ante la sociedad salvadoreña. Solamente que este tipo de trato, digamos, muy amigable, ha sido nada más el privilegio de quienes aparecen involucrados con miles de dólares involucrados o de millones de dólares, y el trato hacia las personas humildes, que dicho sea de paso, no han tenido mayores oportunidades en muchas ocasiones y se ven enfrentados pues a la comisión de delitos, ya sea por falta de educación, por traumas y por problemas de formación, incluso, por qué no decirlo, de toda una estructura bélica que se promueve a nivel de los medios de comunicación, la falta de oportunidades. Entonces, en esos casos vemos que a las personas se les trata con excesivo rigor, se captura masivamente incluso personas que solo por vivir en lugares donde hay pobreza extrema, pobreza evidente, ¿verdad? Se les captura y después se averigua si son o no culpables de un delito. Cuando han pasado varios años se les dice, bueno, está sobreseído o está absuelto, pero no hay quien les ayude a resarcir todo ese daño que se les ha hecho. Entonces sí estamos ante una situación donde es evidente el trato desigual, ¿verdad? Sí. Ante la comisión de delitos muy graves como el que estamos hablando, porque precisamente se está poniendo en evidencia claramente que las instituciones no funcionan, que todas las instituciones son muy complacientes ante el poder económico y que todas se callan, ¿va? Incluyendo los grandes medios de difusión del país. Entonces, ante esa situación sí tenemos mucha preocupación y el pueblo salvadoreño a nivel nacional e internacional está totalmente indignado, ¿verdad? Y nos parece pues que la actuación de la Fiscalía deja mucho que desear, porque no solamente se está dando una gran oportunidad, digamos, a Antonio Saca, Elías Antonio Saca, que dicho sea de paso, nos parece correcto que él confiese, que esté dispuesto a reivindicarse, pero que tiene que devolver todo el dinero, ¿verdad? Así se quede a cero, porque eso le haría realmente rescatar su dignidad. Hay dos puntos en este sentido y es, por ejemplo, él al declararse culpable,
Hemos escuchado en muchas ocasiones a otros dirigentes del Partido Arena, de hecho, decir, bueno, sí, el dinero, en el caso Flores, por ejemplo, el dinero entró a las arcas del Partido Arena, ¿no? Justamente hay confesiones respecto a esto, y aún así el sistema judicial también no ha hecho absolutamente nada. Ahora, con lo que mencionaba Mirna al final, estamos hablando de que en torno al delito de peculado y lavado de dinero son 300 millones de dólares los que han sido desfalcados prácticamente al Estado, y solo se está hablando en este juicio de que se tenga que devolver 25 millones de dólares. ¿Qué podemos decir en estos dos aspectos, Loida? Y luego Mirna, por favor. Bueno, definitivamente lo que decíamos anteriormente es una cantidad muy fuerte de dinero, y con la aplicación del procedimiento abreviado se deja como en libertad o a criterio del imputado cuánto puede devolver. Es verdad, y por todo lo que hemos visto del proceso, es una realidad que él no se ha enriquecido con toda esa cantidad de dinero y que no necesariamente la tiene en su patrimonio, porque él mismo ha confesado y se ha visto en documentación que ha girado en el proceso de que hay cheques emitidos efectivamente para un partido, específicamente para el Partido Arena. Él en su confesión establece que inicialmente cuando decide iniciar todo este proceso de saqueo público, como le llamo, él lo hace con una finalidad. Posteriormente ve la posibilidad de hacerlo para su patrimonio personal. Entonces, siendo así, reconocemos que no necesariamente es que él tenga ese dinero en su poder, pero eso no le exime la responsabilidad que tiene, porque él fue el cabecilla principal de toda esta operación que se hizo para sacar ese dinero en poder del Estado. Pero es valioso, independientemente de lo negativo que podamos ver de la aplicación del procedimiento abreviado, creo que hay que rescatar el hecho de que eso ha permitido que él haya hecho una confesión, lo cual tuvo que haber hecho antes sin necesidad de la aplicación del procedimiento abreviado. Pero en este momento, ante la situación que estamos, él hace una confesión en la que detalladamente vincula a otros actores. Entonces, es así que se está vinculando a este partido en específico, y que no es la primera vez que sale mencionado. Exacto. Lo veíamos nosotros, por ejemplo, en el caso que se lleva contra Francisco Flores, en donde también sale mencionado. Para esa ocasión se tenía una trayectoria lógica y secuencial de cómo el dinero sale del Estado y cómo llega a las cuentas de un partido, el Partido Arena. Eso mismo estamos viendo en este momento. Exacto. Entonces vemos, por ejemplo, esta mañana como personas del partido van ante la Fiscalía a solicitar que se investigue al expresidente, pero tratando de desvincular la relación que tuvo él, porque él era miembro del Partido Arena en ese momento. Era presidente del COENA, y no necesariamente es que solo él canalizó todo ese dinero para beneficio del Partido Arena, sino que también hay otras personas vinculadas dentro del partido, tanto el partido como personas en específico que se sabe de su trayectoria vinculadas al partido, que también estuvieron involucradas. Entonces no podemos venir a decir ahora, cuando vemos que es un patrón recurrente, porque sucede en el caso contra el expresidente Flores, se ha mencionado en caso de los anteriores presidentes de Arena, se menciona para el caso de Tony Saca. Entonces no podemos venir a decir ahora que es una acción que realizó a título personal el expresidente. No pudo actuar solo. No pudo haber actuado solo, y definitivamente para que se constituya el delito de lavado de dinero necesita la participación de otros actores. Y especialmente la participación de las instituciones financieras que se prestaron a eso, porque tal vez es bueno citar que las conclusiones a las que llegó la Comisión Especial que formó la Asamblea Legislativa para investigar este caso de los 10 millones provenientes de la cooperación taiwanesa, establece claramente que los 10 millones se los apropió el expresidente Flores,
y que fueron depositados en las cuentas del Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Port, y luego trasladados desde ese centro perteneciente a Arena, porque es un instituto de Arena, hacia distintas cuentas bancarias a nombre del partido y que serían utilizadas para la campaña política electoral. También en la etapa de instrucción, porque no se llegó hasta la sentencia en el caso del proceso penal contra Francisco Flores Pérez, se estableció claramente que los 10 millones fueron depositados en la cuenta número tal, una cuenta del Banco Cuscatlán, y luego transferidos a través de transferencias cablegráficas, ¿verdad?, hacia la cuenta corriente número 0000-22-010320-0 a nombre del Partido Alianza Republicana Arena, que es una cuenta especial del COENA, y esto en el Banco Cuscatlán, o sea que ahí no hay duda que hay involucramiento del Partido Arena. Lo curioso es que la Fiscalía le cree al partido cuando dice, no, mire, todas esas cuentas y libros donde hay entradas y salidas de dinero, no las tenemos, ¿verdad? Pero qué raro que no le han pedido a toda la banca información sobre todo el movimiento ¿verdad? Incluyendo precisamente, especialmente el Banco Hipotecario y el Banco Cuscatlán. O allanarlo, pues si la Fiscalía ha ido a allanar de forma violenta y de forma hasta publicitando esa barbarie, cuando se trata de champitas, ¿verdad?, de las comunidades pobres, pero no sabemos por qué no allanan estas entidades, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en la parte de analizar justamente la actuación de la Fiscalía General de la República. Lo hemos adelantado en cierta forma al hablar ya específicamente del caso, pero ¿cómo creen ustedes que está actuando en la actualidad, valga la redundancia, y el fiscal general en específico? Hemos escuchado incluso en días anteriores el respaldo que la misma embajadora de los Estados Unidos le da en algún momento determinado al trabajo, pero que deja mucho en entredicho su actuación. ¿Qué podemos decir, Lina? Sí. Bueno, yo creo que es indudable el hecho del precedente que deja este caso. Yo decía en la intervención anterior, tenemos a un expresidente confesando, y eso puede permitir tener elementos que permitan establecer el tipo de operación interna y externa por los otros actores, pero que se ven vinculados, que te llevan a toda esa posibilidad de obtener fondos que son del Estado. Entonces, ese es un elemento que yo rescato como positivo porque te permite establecer una ruta, aunque no era desconocido por parte de la Fiscalía. Exacto. Y eso nos lleva al actuar que está teniendo en ese momento el fiscal general. Hay algunos sectores que han establecido que él está actuando bien, bajo la lógica que está asegurando una condena. Entonces, al aplicar un procedimiento abreviado, con eso consigue y garantiza la confesión de Elías Antonio Saca, y eso te garantiza una condena, aunque con una pena menor que la que hubiese obtenido si hubiese sido un procedimiento normal. Entonces, pues esa es una interpretación la que se tiene, que es un actuar positivo. Pero por otro lado, también hay otra interpretación y está en la lógica de los intereses que pueden llevar al fiscal a estar ofreciendo ese tipo de procedimiento ante una situación en la que había una posibilidad real de obtener una mejor condena y de obtener un reintegro de los fondos, quizás no en su totalidad, pero sí de obtener un reintegro mayor de lo que ahorita se está platicando. No es, pero ni el 10% del monto total de que se está mencionando que ha sido tomado y que fue desviado a otras instancias y no a beneficio de la colectividad. Entonces, queda en entredicho. Por ahí se menciona que el fiscal está en campaña para una reelección. No quiero asegurar que es por eso, pero por ahí se menciona que está en campaña y a la vez
Sabemos la correlación de fuerzas que hay al interior de la Asamblea Legislativa, en donde conocemos que en este momento hay una mayoría a favor del Partido Arena, que puede posibilitar en determinado momento garantizar la reelección del fiscal general, unido con algunos otros votos de algunas otras fracciones que siempre votan en bloque. Entonces, esa es otra interpretación que habría que ver si es por intereses particulares que el fiscal ofrece este procedimiento, y obviamente al Partido Arena le conviene en este momento que el señor Elías Antonio Saca no siga emitiendo declaraciones, y mucho menos que se lleve a todas las personas que en su momento se hablaba de 500 personas que iban a desfilar para dar testimonio, que se lleve a todas estas personas y que se incrimine mucho más de lo que en este momento se tiene. Entonces, creemos que sí queden entredicho los intereses que pueda tener el fiscal en este momento, porque se pudo haber seguido con el procedimiento normal. Muy bien. Mirna, por favor, también, ¿qué podemos decir sobre la actuación de la Fiscalía General de la República y, pues, por supuesto, a su principal dirigente, por decirlo así? Sí, es claro que, como decía antes, el fiscal responde a intereses de los grandes capitales en el país. Eso es claro. Porque precisamente una de las cosas que hemos logrado con todo esto de la obligatoriedad de los datos oficiales, ¿verdad?, a través de la ley de acceso a la información, que quienes financian el Partido Arena, ¿verdad? Y precisamente hemos visto que la Fiscalía no ha hecho un examen exhaustivo de todos los delitos que se han cometido y de todas las personas involucradas. Porque para mí que me parece bien extraño que no investiguen a los bancos, ¿verdad?, involucrados en esto, porque ellos están obligados, de acuerdo a la ley de lavado de dinero, están obligados a cumplir con un protocolo, dar aviso inmediatamente, ¿verdad? Incluso de entidades internacionales que tenían que haber detectado estos movimientos demasiado grandes para no causar una sospecha, ¿verdad? Entonces, sí considero que hay una conducta omisiva y que eso puede lindar con acciones delictivas de parte del ente fiscal. Pero sobre todo lamento la debilidad institucional que tenemos y que se está evidenciando, ¿verdad?, en este momento, sobre todo esa violación al principio de igualdad que vemos, ¿verdad?, cómo se trata a una persona común y corriente, ¿verdad?, que no tiene poder político y económico, y cómo se trata a las personas que tienen poder económico o poder político y que además son responsables de el desfalco de millones, ¿verdad?, lo cual sí causa grandes estragos al país, en muchos aspectos, ¿verdad?, no solamente en el tema económico, porque efectivamente se lesiona la credibilidad de las instancias oficiales y obviamente con el ejemplo que le damos al público, ¿a quién le podemos exigir que se adecúe y que respete los bienes públicos? Pues, ¿verdad? Hay muchos internos ahora, bueno, ¿y a mí por qué no me sacan si yo ni siquiera tengo la responsabilidad, pero ni de la milésima, millonésima parte de lo que se le está involucrando a esas personas? Entonces sí creo que hay un reclamo que tenemos que hacer como sociedad civil, tenemos que ser más protagonistas para verificar el cumplimiento de los funcionarios, especialmente del sector justicia, ¿verdad? Porque tanto la policía debería de tener gente especialista en el tema del lavado de dinero y estar en un programa así muy específico, muy concreto, tras los ladrones o los criminales de cuello blanco, porque se dice aquí de que hay hasta un batallón de persecución de pandilleros, ¿verdad? Pero los que más causan
grandes estragos al país precisamente son los que no cumplen con la Constitución, con nuestro marco jurídico, para lograr que el país ascienda a un estado de derecho constitucional y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces yo creo que en ese sentido pues tenemos que ser más exigentes. Hay una evidente debilidad por donde se van los dineros, pero millonadas de dineros del erario público, que debe de obligar al Estado mismo, ¿verdad?, todas las instancias, al legislativo, el ejecutivo y el judicial, de crear una nueva estructura que impida este tipo de saqueos del Estado, ¿verdad? Y crear mecanismos de observación de parte de la sociedad civil para que efectivamente nadie se robe esas millonadas ni un peso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y usted menciona algo muy importante, Mirna, y es la actuación que debe tener la misma sociedad civil. Ustedes ya lo han demostrado también con varias acciones que han retomado en esta semana justamente. Por ejemplo, FESPAD e ISD presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a personas e instituciones que recibieron fondos de manera ilícita durante la administración del expresidente Antonio Saca. Por supuesto, entre estos están partidos como Arena, PCN, PDC y Gana, que conformaron el movimiento político Unidad también. En este sentido, hay puntos que no debemos olvidar. ¿Qué podemos decir sobre este aviso que se presentó a la Fiscalía, Loida? Y posteriormente también Mirna nos va a contar sobre que se mostró también a favor ante el Tribunal Supremo Electoral para que se proceda a la cancelación del partido Arena, ¿no? Sí. Con todas estas actuaciones que dejan mucho que desear. Loida. Yo solamente, antes de entrar a esta acción que realizamos este día con ISD y FESPAD, yo quisiera dejar 2 datos en relación a lo que planteaba Mirna y que me parece importante, y es la discrecionalidad con la que la Fiscalía solicita las penas en los casos individuales. Y yo sí creo importante destacar aquí la situación que están viviendo todas esas mujeres que por complicaciones obstétricas, por abortos espontáneos, la Fiscalía está solicitando penas de 40, 50 años, y aquí vemos a una estructura de poder en la que la Fiscalía está solicitando, lo máximo que se le va a aplicar son 10 años. Entonces, podría ser menos. Entonces, aquí sí vale la pena destacar esa discrecionalidad, cuáles son los parámetros o los criterios realmente que la Fiscalía General de la República tiene para solicitar en X o Y casos una pena. Entonces, ese elemento yo quería destacarlo. Y se vuelve a la parte desigual que justamente menciona Mirna, ¿no? No se tratan los casos con la misma importancia, ¿no? Sí, porque entonces parece que si somos de ese grupo poblacional empobrecido, entonces cometemos un delito, nuestra pena puede ser exorbitante, pero si somos de una estructura de poder empresarial, política, podemos cometer un delito mayor y nuestra pena va a ser menor. Entonces, pareciese ser que va a ser menor en el mejor de los casos, si es que llega a judicializarse. Si es que se judicializa. Nunca se judicializa. Sí, para empezar. Sí, entonces esa realmente discrecionalidad y cómo realmente queda el pueblo en relación a todas esas estructuras de poder. Entonces el que tiene más, al final de cuentas, es una justicia selectiva a la que se le está aplicando. Entonces ese elemento yo sí quería dejarlo sobre la mesa, y también el tema del Banco Cuscatlán o los bancos que se han visto involucrados en estos casos, porque también son empresas privadas. Bueno, desde la época de Alfredo Cristiani vimos cómo se benefició a la banca en este país, y ahora vemos cómo se sigue beneficiando a la banca en estos casos en los que, por ejemplo, el presidente del Banco Cuscatlán, que fungía para el periodo de la presidencia de Elías Antonio Saca, era donante del partido Arena. Entonces, ahí hay una vinculación que no podemos obviar, y eso nos lleva precisamente a el aviso que pone
esta mañana FESPADE y ISD, acompañado de otro grupo de organizaciones de sociedad civil, en la que se le está pidiendo a la Fiscalía General de la República que sea extensiva esa investigación y que ya teniendo esos elementos, y por eso yo decía, es importante destacar la confesión que ha hecho el expresidente Saca, porque entonces la Fiscalía, si buscaba esa confesión, ¿para qué le va a servir? Únicamente para determinar una pena menor y un tiempo menor de proceso por economía procesal o como lo querramos ver, únicamente para eso, o definitivamente esos elementos le van a servir para empezar a investigar y llevar a la justicia a todas estas instancias institucionales o personas que se han visto involucradas en este caso. Entonces, eso es lo que ha motivado a FESPADE y a ISD en compañía con estas organizaciones, y a la Fiscalía se le ha hecho un recuento de los entes contralores, cuál es la función que dejaron de hacer, para determinar también la responsabilidad, el actuar de los bancos o el no actuar de los bancos en la omisión para establecer el reporte de operaciones sospechosas. Se da una serie de depósitos y retiros, en el caso Saca, a la banca, y no se hace ningún reporte de operación sospechosa. Entonces, y eso según el testimonio de la secretaria del banco, porque hay que decir también ese otro elemento, la Fiscalía se está basando mucho en testimonio. Según el testimonio de la secretaria, se le hizo de parte del presidente del Banco Cuscatlán en ese momento la indicación, se le dio la indicación de que se obviara cualquier reporte, que ella pasara la notificación a la oficial del banco y se obvia la emisión de reportes de operaciones sospechosas. Entonces, hay una serie de instituciones privadas, hay empresas fantasmas creadas bajo el argumento de toda la campaña comunicacional del gobierno. Hay empresas que no prestan su servicio, pero que reciben cobros. Hay personas que van a cobrar dinero aún no apareciendo en la planilla de Casa Presidencial. Entonces, hay una serie de elementos que han salido a la luz de boca del expresidente Antonio Saca, y que la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar. Como organizaciones de sociedad civil hemos llevado este aviso a la Fiscalía, pero de oficio la Fiscalía debería de estarlo haciendo. Muy bien, y con todo esto que menciona Loida, definitivamente que el tema de la cancelación del Partido Arena es importante, ¿no? Y justamente Mirna nos hacía esa petición ayer en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué podemos decir, Mirna? Bueno, que desde hace la más reciente petición que se le ha hecho por parte de Asgojo, varias organizaciones y personas representantes de organizaciones sociales, el día 8 de febrero del 2018, se han presentado ante el Tribunal Supremo Electoral para que, como responsable, de acuerdo a la Constitución, ¿verdad?, del artículo 208 de la Constitución, que es la autoridad máxima en esta materia electoral, ¿verdad?, asuma su responsabilidad de cancelar el Partido Arena, ¿verdad?, por todo lo que ya hemos dicho, ¿verdad?, que hay evidencias claras de que pasaron dineros del erario público directamente, o sea, triangulando, ¿verdad?, las cuentas para llegar hasta el destino final, que era el Partido Arena. Hasta funcionarios muy destacados del Partido Arena han aceptado que los fondos de Taiwán venían para el Partido Arena, cuando la cooperación taiwanesa claramente dijo que el destino de esos fondos era para aliviar la pobreza de las personas en esa condición y para los damnificados de los terremotos del 2001. Entonces, de acuerdo al artículo 47, literal F, los partidos políticos no pueden recibir fondos provenientes de objetos
de hechos delictivos, ¿verdad? No pueden recibir fondos y no pueden hacer fraude electoral. O sea, las personas que están dentro de un partido político deben de tener ética, ¿verdad?, en sus campañas políticas. Y precisamente eso es otra de las debilidades institucionales que tenemos, ¿verdad? Hasta este momento el Tribunal Supremo Electoral no ha asumido ese rol de iniciar el proceso de cancelación del Partido Arena. Sin embargo, acaba de cancelar 2 partidos, que incluso eso linda con la misma Constitución. Se está violando la Constitución al no permitirle a ciudadanos o ciudadanas que puedan optar por un partido que aunque tenga poquísimos votos, pero esa es su opción, ¿verdad? Exacto. Se está atentando contra minorías, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues estamos solicitando que se cancele el Partido Arena por tener, digamos, en primer lugar, ese tipo de financiamiento proveniente de los fondos públicos y a través de la Comisión de Hechos Delictivos para poderlos hacer llegar hacia sus arcas y con eso financiarse las campañas, ¿verdad? Y eso pues está demostrado no solamente en estos 2 periodos, sino que en todos los periodos, ¿verdad? Incluso haciendo uso de los medios de comunicación con ¿cómo se llama?, anuncios que inundan todos los medios de comunicación y que no le dan espacio a los partidos minoritarios, ¿verdad?, o los partidos que tienen menos recursos. Entonces, ese es el planteamiento y obviamente yo considero que si esta entidad tampoco funciona, habría que acudir a los entes internacionales, aunque aquí todavía estaría pendiente la posibilidad de que la misma Asamblea Legislativa forme una comisión especial para pedir cuentas a los funcionarios que no están cumpliendo con el deber constitucional, ¿verdad? Valga decir el mismo fiscal también, que debería de interpelarse para ver cómo es que realmente la Fiscalía enfoca la responsabilidad solo en unos cuantos personas, ¿verdad? Y no acude ya a las instancias que sin ellas hubiera sido imposible hacer este lavado de dinero, ¿verdad? Rápidamente vamos a pasar solo a la conclusión de esta entrevista para decir a nuestros amigos y amigas televidentes qué es lo que se espera del caso de esta judicialización que se tiene con el expresidente Elías Antonio Saca. Loida, por favor. Bueno, por la hora, puntualmente, tiene una responsabilidad la Corte Suprema de Justicia en el sentido que se haga una auditoría del proceso. Hay que investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. También hay una responsabilidad de parte de la Asamblea Legislativa en cuanto a la interpelación del Fiscal General de la República, pero también, y que es un tema relacionado, hay una responsabilidad en la elección de funcionarios, de magistrados de Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. En este momento no tenemos funcionarios de la Sala de lo Constitucional, es una instancia también a la que pudiésemos acudir, no podemos en este momento. Está esa responsabilidad de parte de la Asamblea Legislativa. Hay una responsabilidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este es un delito que ha afectado intereses difusos porque se ha extraído dinero que no llegó para el beneficio de derechos económicos, sociales y culturales de la población. Hay una responsabilidad de parte de la Procuraduría, bajo la lógica que se pronuncie, y eso. Esperamos también de parte de la Fiscalía General de la República que sea consecuente con todas las declaraciones que se han obtenido de parte del expresidente Saca y que retome esa información a efecto de hacer una investigación más amplia. Muy bien, Loida. Mirna, por favor, también. Bueno, yo creo que eso también debe obligar al Estado salvadoreño a buscar una reingeniería para garantizar que todas las instancias funcionen. Pero también es responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones, que presionemos a todas las instancias, ¿verdad? Que se investigue, que se acuse, que se imparta justicia de una manera realmente efectiva, no solamente contra la gente descalza, ¿verdad?
Muy bien, para mí ha sido un gusto conversar con ustedes esta noche. Creo que hasta el tiempo se me fue en este sentido, porque me encanta que sean las mujeres también lideresas las que estén sentando posición ante un caso tan importante donde el dinero del Estado, pues el dinero de la población también ha sido defalcado. Así que muchas gracias a ambas por habernos visitado esta noche y por supuesto están abiertas las puertas en Agenda Ciudadana. Muchas gracias. Feliz noche.